un poco en lo que ya son las plantas, o sea, lo que es el conocimiento de las plantas y ver la relación que tiene. Bueno, primero veremos sus diferentes partes, las funciones que tienen, no muy en profundidad, pero bueno, unas nociones sí, porque si luego va a salir todo en las flores de Bacta y tampoco vamos a saber de qué va. Y luego ya pues ver la simbología de cada parte de la planta y otros elementos que tienen las plantas, y ya nos meteremos con el color y la geometría. Bueno, unas pequeñísimas nociones de botánica. ¿Os acordáis de la otra clase que estuvimos hablando de las frecuencias, de todas las cosas que existen? La frecuencia vibratoria. Entonces, pues bueno, las plantas, realmente están participando de dos clases de frecuencias. La frecuencia de la Tierra, que es 432 hercios, y la frecuencia del Sol o del universo, que no he podido encontrarla porque es que no te habla como tal, sino de la frecuencia Schumann, que es otra cosa, ¿no? Hay una zona entre la Tierra y el éter que participa, o sea, es como si dijéramos un desmultiplicador de las frecuencias del universo. Entonces, tiene una frecuencia, es que ahora mismo tampoco me acuerdo de la cantidad que es, ¿no? Lo que hace es como si dijéramos eso, el desmultiplicar, ¿no? La frecuencia, que es muy alta, la del universo. Y esa frecuencia, la frecuencia de Schumann, está aumentando. O sea, desde un tiempo a esta parte se ha visto que está aumentando. Y eso se traduce, pues que nos parece, por ejemplo, que el tiempo es más rápido. O sea, que nos cunden menos las cosas. ¿Cuál frecuencia está aumentando? ¿El Sol? No. Entre la Tierra y el éter, digamos, el universo, hay una zona que participa, que es como si dijéramos, sí, como que va reduciendo las frecuencias del universo. Entonces, si lo miráis en internet, lo veréis explicado, ¿no? Entonces, esa es la frecuencia que nosotros participamos de ella. No participamos de la frecuencia del Sol exactamente porque es muy elevada. Entonces, esa frecuencia de esa franja que rodea la Tierra está aumentando. Y por eso, pues eso así se acelera el tiempo. Por ejemplo, yo creo que ahora, por ejemplo, hay muchos ictus que antes no había tantos, pues porque el cuerpo a veces no está preparado para ese aumento de frecuencia. No nos vamos a ir más del tema. Las plantas, pues vemos que participan de la frecuencia de la Tierra y de la frecuencia del universo. La forma, la función de las plantas y la simbología de cada forma. ¿Veis? Aquí vemos, los antiguos dibujaban al hombre, lo que he dicho yo antes, ¿no? Como si fuera una planta. Y los pies estarían relacionados con las raíces, el cuerpo con el tronco y los brazos con las hojas y la cabeza ya con las flores y los frutos. Aquí también otro grabado antiguo, lo mismo, o sea, de la cabeza saldría la flor, que sería como las producciones mentales, y luego el resto de la planta se asimilaría al cuerpo. La asignatura la vamos a relacionar con las partes de la planta. Primero vamos a ver las diferentes partes de la planta. Bueno, pues en las plantas todos sabemos que tiene raíces, tiene el tronco, con su corteza, tiene las hojas, los brotes y luego ya pues salen las flores y los frutos. Vamos a hablar primero de la raíz. Que la raíz se asimilaría a la parte inconsciente. En la persona sería lo inconsciente. Vamos a equiparar siempre, para que lo entendáis, la planta con la persona, con las diferentes partes de la persona. Es que luego saldrá esto en las flores de Bach y así lo entenderéis muchísimo mejor. Cómo funcionan y para qué están. En las plantas, las funciones de la raíz, ahora las vamos a ver, la raíz corresponde por analogía al elemento tierra, porque está en contacto con la tierra. Y la tierra es el último elemento que apareció cuando se creó el universo. Entonces la raíz se corresponde a tierra. Funciones de la raíz en la planta. Pues la raíz fija la planta al suelo, absorbe los nutrientes, acumula el alimento y se conexiona por medio de las raíces con otros individuos. La raíz se fija en la tierra y profundiza
en la oscuridad de la tierra y lo que hace es dar sostén a la planta. La analogía en el hombre, como hemos visto antes en ese dibujo, pues sería lo mismo, sostén en la persona y enraizamiento. Sería el enraizamiento de la personalidad, vivir el momento presente o estar en las nubes. Cuando una planta, que hemos dicho que se asimila a una persona, vemos que tiene unas raíces muy cortas, no tiene buena toma de tierra. Entonces sería una planta para personas que no están en el momento presente, o sea, que no están enraizadas. Sin este enraizamiento correcto, pues lo que pasa es que en esa planta, en esa persona, predomina el elemento aire. Entonces, al no estar conectado bien con la tierra, pues lo que hace que la mente se va al pasado o al presente y no vive la realidad presente. Esto lo veremos en la clemátide y en la madre selva. Clemátide están en sus pensamientos, en su mundo, y la madre selva está en el pasado. Entonces, estas plantas no tienen una raíz profunda y bien agarrada a la tierra. Otra función de la raíz es absorber el agua, el elemento agua, y las sales minerales, que es el elemento tierra. Entonces, también, bueno, esto luego va al tallo, va a las hojas, pero en las raíces se almacena el alimento que se elabora. Simbólicamente, psicológicamente también, el agua se asocia a la vida, porque sin agua no hay vida, y a las emociones. El agua siempre es la emocionalidad. Por eso las plantas que viven al lado del agua pues se utilizan para estados muy emocionales. Eso lo veremos siempre. Planta al lado del agua, dentro del agua, para las emociones. Entonces la tierra se asimila a la materia, a lo tangible, a lo creado, a lo manifestado. En el interior de la tierra pues hay oscuridad, es oscuro, ¿no? La oscuridad se asocia a lo que no es consciente, porque la luz es la conciencia. Y el agua subterránea serían emociones ocultas. Una planta con unas raíces muy fuertes, muy robustas, pues lo que hacen es que esa planta absorbe mucha energía de la tierra y tiene gran vitalidad. Las plantas que veamos suelen ser sobre todo árboles con una raíz fuerte y profunda, pues son siempre plantas que nos van a dar gran vitalidad al tomarlas. Otra función de la raíz es conectar a la planta con la tierra y con otras plantas, de la misma especie o de otras especies. Y en la persona, pues sería también las relaciones con el resto de los seres vivos, pero de forma inconsciente, porque la raíz está en la oscuridad, y la oscuridad, la tierra, es lo que no es consciente. Y también simbolizaría la conexión con el pasado de nuestra especie, o sea, con lo que es la idea de arquetipo colectivo, ¿no? De inconsciente colectivo y bueno, de karma también, ¿no? A este respecto, lo de la raíz que se utiliza, o sea, que tiene como función el conectarse con otros individuos de su misma especie, pues os asombraría ver la cantidad de relaciones que pueden llegar a establecer las plantas por debajo de la tierra, porque se conectan entre ellas, se conectan con otras, pasan información, todo esto a nivel de la raíz. Es que la vida de las plantas, el libro este que os digo es que es pasmosa. Todo lo que hacen las plantas que no nos enteramos es una pasada. Pues el de la vida secreta de las plantas. Ese es el otro, el que está más atrás. Bueno, otra función de la raíz es almacenar alimento de reserva, en forma de almidón, y almacenar también agua, porque en las épocas de escasez, pues la planta tiene ahí su reserva. Aquí vemos, yo no sé, yo creo que es una patata. Pues la patata es un tubérculo y realmente, bueno, es de almidón y otros elementos, ¿no? Pero tiene ahí, bueno, y todo lo que son rizomas, las cebollas, todo eso tiene pues gran almacén de alimentos dentro de la zona de la raíz. Los tubérculos y rizomas
se originan también en la raíz. ¿Veis? Aquí se ve. Esto son rizomas, que en realidad son tallos, pero se forman en la zona de la raíz. Entonces, el rizoma, pues por ejemplo, sería el jengibre, la cúrcuma, ahora no se me ocurre, porque la cebolla y el ajo son bulbos, pero bueno, se puede asimilar también, ¿no? Entonces, lo que dan origen es a plantas perennes. Todos los bulbos de invierno, pues el ciclamen que yo tengo en mi casa, y no me había enterado de que era, de que era perenne hasta que no vi que volvía a salir otra vez. Entonces tienen bulbos y eso, como tiene ahí su almacén de energía, hace que brote la planta al año siguiente. El simbolismo de los rizomas, de los bulbos, de todos estos los tubérculos, todo esto que se almacena debajo de la tierra, a nivel de la persona, pues serían contenidos psicológicos no conscientes, como almacenes, ¿no?, de información que están ahí metidos, y traumas que no están saneados. Entonces esto se mantiene en el inconsciente y nos condiciona negativamente. Lo veremos cuando veamos plantas que tienen rizoma, pues son plantas que van para estados donde hay siempre como traumas internos, ¿no? Cosas subconscientes, cosas que no sabes que la tienes ahí pero que te está afectando. Entonces, eso ya lo veremos más adelante, las plantas que tienen rizoma. Y simboliza también a nivel de las personas, pues todos los rizomas, tubérculos, tal, la relación con el pasado, con nuestros antepasados y con el karma. Por ejemplo, lo mismo, ¿no? Plantas que tienen rizoma, pues siempre irán a estados donde hay un componente muy fuerte, a lo mejor kármico, o de eso, de un componente muy fuerte de relación o influencia con los antepasados. El rizoma es como, es que me iba a traer un trozo de jengibre, pues mira, casualidad. Sí, el jengibre, sí, el jengibre es un rizoma. Y la cebolla, por ejemplo, es un bulbo, pero vamos, o todo el narciso, todos estos, ¿ves? Esto es un rizoma. Entonces, yo no sé exactamente si esto va para la tierra o para... Bueno, esto está debajo de la tierra, ¿no? Esto le salen más raicillas, pero esto es un acúmulo sí, pero que es que luego le salen pelitos que son... Este, por ejemplo, se ve aquí, ¿no? Y luego tiene una parte que se une a la planta aérea. Entonces, todas las plantas que tienen rizoma, pues significan contenidos ocultos que no sabemos, ¿no? Están para esos estados. Cosas importantes de la raíz en cuanto a longitud y profundidad. Pues hay raíces que penetran muy profundamente en la tierra, sobre todo los árboles, el roble, el olmo, el pino, y lo que proporciona es mucha energía, porque pues, penetra muy profundamente en la tierra y mucho sostén. Eso hace que el árbol pues, no crezca mucho en altura, en grosor. Normalmente pues, estos árboles, estas plantas que tienen esas raíces, pues irán destinadas o producirán mucha energía, o para eso, para problemas que tienen personas que tienen mucha energía y luego la pierden, por ejemplo el olivo, en fin, ya lo veremos también. Cuanto más profunda es la raíz, pues lo que nos habla es de mayor unión con la tierra, con el pasado y con el inconsciente, porque hemos dicho que en la tierra hay oscuridad, que se relaciona también con el pasado hasta de ancestral, ¿no? Sin embargo, pues hay raíces muy cortas y muy pequeñas, que penetran muy poco y son todas parecidas. Por ejemplo, pues aquí se ve, ¿no? En el escarabujo, la estrella de Belén, pues hay plantas que tienen raíces muy, muy pequeñas. ¿Qué querría decir esto? Pues al contrario de lo que hemos dicho antes, poco contacto con la tierra y poca vinculación con el pasado y con el inconsciente. Y bueno, iba a decir poca energía, en el caso del escaramujo no es así, ¿no? Pero vamos, poca toma de tierra. Otras raíces no se forman en la tierra, sino que se forman en las partes aéreas, como se ve aquí, ¿no? Se llaman adventicias.
Entonces se forman en los tallos o en las uniones de, como si dijéramos en unos nudos de los tallos. Entonces no tocan el suelo y crecen en el aire. Por ejemplo, las orquídeas, que son unas plantas que están más en contacto por la luz y la conciencia que por la oscuridad. Entonces la raíz de la orquídea está en el aire y son plantas, pues eso, para estados para funciones más espirituales. Es otro tipo de efecto muy diferente. La raíz energéticamente se relaciona con los chakras de los pies y con el primero, con el chakra raíz, que se relaciona a su vez con la toma de tierra y la absorción de la energía universal y de la energía de la tierra. ¿Veis? Sería pues a nivel del chakra raíz. También está relacionado con el color rojo, que ya lo veremos, es el color de la tierra también. Y bueno, ya veremos las propiedades del rojo. Y también pues con los pies. El tallo. El tallo sería como soy. Así como la raíz era lo inconsciente, el tallo es como soy. El tallo sale de la tierra y crece hacia arriba, venciendo la fuerza de la gravedad y busca la mejor posición para recibir la luz del sol, que luego recibirán las hojas necesarias para la fotosíntesis. El tallo es el primer escalón hacia la luz y hacia la conciencia. La conciencia es la luz, pues el tallo es el primer escalón. Los tallos y los troncos, pues su función es sostener a las hojas, flores y frutos. Y en algunos tallos también se produce la fotosíntesis. Es el eje central y el organizador de la planta. ¿Veis? Suele ser, hombre, hay veces que no son tan rectos, ¿no? Pero en realidad es el organizador de la planta, ¿no? Y el que distribuye el espacio para las hojas. Y en casi todas las especies está en el centro de la planta. ¿Funciones que tienen los tallos? Pues es sostén de la planta, como la raíz, conduce la savia, en algunas especies capta el oxígeno y produce fotosíntesis, percibe el entorno, en algunos también es reserva de alimento y protege también del entorno. Es el eje central, ya lo hemos dicho, que sostiene la parte aérea de la planta. La analogía, pues en la persona sería el eje de la personalidad, igual que en la planta, pues igual, ¿no? Que sustenta todo lo que somos, nuestra relación con el mundo y con las hojas, que serían, ahora lo veremos, ¿no?, la percepción del mundo. El tallo sería el ego, el carácter, el temperamento, en una palabra, como somos. Y por donde ascendemos a buscar la luz, para hacernos más conscientes. Entonces, la forma y el desarrollo del tallo, al ser como somos nosotros, sería los aspectos a trabajar en esta vida, que eso nos ayudarán las flores posteriormente. Por el tallo circula la savia que viene de las raíces y también la savia que se elabora en las hojas. Hace circulación de subida y de bajada, ¿no? Y la analogía, bueno, la savia pues es un líquido muy rico en glucosa y minerales que se extiende por toda la planta para alimentar las células. Y la analogía pues sería la savia, agua, glucosa y sales, sería como la energía que circula por nosotros. Por esto, por el contenido en agua, que es la vitalidad, se relaciona al tallo con el elemento agua. Así como la raíz era con la tierra, pues el tallo sería con el agua, porque está más bien, porque con el aire se relacionan las hojas y las flores, porque tiene mucho más contacto con el aire las hojas que el tallo. En proporción, el tallo tiene mucha más cantidad de agua que el contacto con el aire. Entonces, como tiene mucha agua, pues el agua también simboliza la vitalidad, la emocionalidad, la fluidez y el movimiento.
Otra función del tallo es la protección de la planta. Los vegetales, no todos, ¿no? Pero por lo general la parte exterior es más dura que la parte de dentro, entonces está compuesta de celulosa, de lignina o de subelina y protege a la planta de los depredadores y del fuego. Entonces la parte exterior es la parte que se relaciona más directamente con el exterior. Y en los árboles sobre todo pues se ve la huella que en su vida han ido dejando los acontecimientos en la planta. Pues veis, hay algunos que tienen esos, como una especie de carreteras, otros tienen como crecimientos, ¿no? Como tumores, otros tienen así como líneas zigzagueantes, tienen como cortezas que se les desprenden también, como la tuya, creo que. Otros realmente se ve que tienen poca protección, la corteza está como rota. Y la analogía de la corteza pues sería la protección también en la persona, ¿no? A veces la persona nos protegemos con una máscara pues, de agresividad, de pasividad, de dureza, y en otros casos pues hay personas que tienen muy mala protección, no tienen esa pantalla, ¿no? Y está más a merced de los acontecimientos. Los nuevos tallos y brotes también tienen una función a veces de captar la luz y dirigir el crecimiento hacia la luz. Pues, por ejemplo, los girasoles o las zarzas que se mueven orientados por la luz. Eso también luego lo veremos en los movimientos. Tipos de tallos que luego mencionaremos y son importantes en la asignatura. En botánica hay muchísimos tallos, pero simplemente vamos a ver los que luego repetiremos mucho en la asignatura. El rizoma, que lo acabamos de ver ahora, pues son tallos subterráneos, aunque parezcan raíces. Viven muchos años y son almacén de energía y agua. ¿Veis? Aquí se ve, pues bueno, la parte de arriba luego va para el tallo, luego tiene más raíces. Y en las flores de Bach pues aparece en agrimonia, achicoria, verbena y en otras flores. Estas ya lo hemos dicho, ¿no? Todas estas tienen en común pues que tienen como contenidos subconscientes estas flores, ¿no? Que la persona no es consciente y le causa a lo mejor ansiedad o le causa un comportamiento que está ahí actuando pero no es consciente de ella. Y la flor es lo que luego trabaja eso. Algunos tallos pues crecen en forma horizontal, se extienden sin profundizar, algunos tallos no, algunos rizomas, se extienden sin profundizar o bulbos y lo que simbolizan es que tiene acúmulo de energía pero estancado. Y podría simbolizar, pues, parecido a lo de antes, ¿no? Contenidos emocionales inconscientes negativos que están ahí enquistados, ¿no? En la personalidad, que la persona no es consciente. Bulbos, que es parecido al rizoma pero no es exactamente igual, y son tallos gruesos que están por debajo de la tierra, de capas de tejido concéntricas. Esto es muy claro en la cebolla. Y pueden ser subterráneos o subir más para arriba, ¿no? En las flores de Bach sale en la estrella de Belén. Y simboliza pues, hechos traumáticos que han quedado encerrados en una capa de la personalidad y con el tiempo pues, se va rodeando de otras capas de protección o de olvido, ¿no? Y se oculta esos contenidos traumáticos, pero siguen produciendo su efecto negativo si no se sanean. Es lo que pasa con la estrella de Belén, que es para traumas, ¿no? Traumas físicos o emocionales que han causado mucho impacto, pero que realmente la persona los ha encerrado en su subconsciente y no están dando mal, pero ella no es consciente. Entonces, la flor lo que hace es sacar y sanear. Sin tallo, pues hay plantas que no aparece el tallo. Entonces aparecen al principio las hojas, así, y se llama eso roseta basal. Entonces solo se forma el tallo cuando tiene que salir la flor. Pues aparece en la centaura, en la genciana, en la estrella de Belén también. Y el simbolismo sería
al no tener tallo, pues una estructura del ego débil, porque la personalidad no se ha formado bien en su momento o porque hay una desidentificación con el ego. Las personas que también podría ser clematide, ¿no? La estrella de Belén está hecha de varios libros. La estrella de Belén, no, yo creo que tiene, no, yo creo que tiene... ¿Es una composición la estrella de Belén o no? ¿O es No, es una planta que se llama así, estrella de Belén. Sí tiene bulbo, pero la planta tiene forma, se llama así porque tiene forma de una estrella, la flor. Ahora la veremos porque sale después. Tallos postrados. Pues estos tallos, como este, ¿no? Crece así, horizontal al suelo y al final pues se levanta un poquitín para arriba. Entonces serían, como el tallo está postrado, lo dice muy bien la palabra, sería una personalidad postrada, con poca fuerza interior, como para elevarse hacia la luz y mostrarse. Aparece en el nímulo, en el escleranthus, en el eleantemo. Personalidad como que no tiene fuerza suficiente, ¿no? Tallos vacíos por dentro. Tú los cortas y están vacíos, están llenos de aire. En este caso, bueno, en las cañas, en los juncos aparece. Lo que pasa, hemos dicho, el tallo tiene predominio de agua, pues en este caso está lleno de aire. Entonces serían personalidades con mucho predominio del elemento aire, o sea que se va la mente hacia su interior, ¿no? Entonces, son una estructura del ego vacía, tiene como vacío interior. Y el eje de la personalidad está mermado, o falta incluso, ¿no? Entonces, sale en impatiens y en achicoria también. El tallo está hueco por dentro. Eso también ya lo veremos, que son personalidades que les falta una identificación consigo mismos. Tallo sin duramen, que el duramen en los árboles pues es lo de dentro, lo duro, ¿no? Lo de fuera sería, se amalgura, es más blandito y lo de dentro es lo duro. Entonces es el centro del árbol que tiene mucha dureza. Pues hay plantas que no tienen duramen y cuando no tiene duramen en su interior, pues lo que nos indica es que no tiene una personalidad con fortaleza. Por ejemplo, sería el álamo temblón, que además de eso, lo que no tiene es una corteza fuerte, entonces es una personalidad como muy sensible a las influencias externas y bueno, incluso de lo que sé de otros mundos, ¿no? No tienen buena protección. En el cuerpo, como hemos visto antes en aquella dibujo, pues el tallo se asimilaría al sistema circulatorio, porque circula la savia, a la piel por la protección, a los huesos, porque es el sostén de la planta, a músculos y tendones, también porque los músculos y tendones es el sostén del cuerpo, ¿no? de los huesos, sobre todo en tronco y brazos. ¿Veis? Aquí sale otra vez, pues eso, sería el circulatorio, huesos, músculos y tendones. Energéticamente, pues se asimilaría con el chakra 2 y el chakra 3, relacionados con el yo y la capacidad de acción, ¿veis? El 2 y el 3. Y luego veremos en los colores que también tiene relación el naranja y el amarillo, con las funciones de circulación y de toda esta serie de cosas que vamos a ver. Las hojas sería cómo nos relacionamos y nos manifestamos. Normalmente cuando miras un bosque, pues lo que ves por lo general es color verde. Y la mayoría de los vegetales pues son verdes, por la clorofila, que es verde. Entonces, pues bueno, el verde nos habla de activación de los ciclos vitales, de equilibrio, de regulación, de sanación y desinfección. Todo eso produce el color verde. Y los bosques, los árboles, ¿no? Es la naturaleza. También se asocia a la creatividad, el pensamiento y la abstracción. Y por ello, y por estar en contacto con el aire, pues las hojas se relacionan con el aire, porque es la parte de la planta que tiene más contacto con el aire.
es la mayor parte de superficie de contacto con el exterior, la hoja. Y por eso es la comunicación de la planta con el exterior, ¿no? Y la transmutación. Es con lo que la planta está percibiendo del exterior y con lo que se relaciona. La analogía en el hombre, pues lo mismo, ¿no? Sería la relación con el exterior, lo que captamos y lo que expresamos. Funciones de las hojas en la planta. Pues la primera, la captación de la luz, que tiene unos pigmentos que captan la luz. También refrigera la planta, se produce en ella la fotosíntesis y acumula savia, o sea, energía. Captación de la luz. Las hojas tienen unos pigmentos que pueden captar, veis aquí se ve al microscopio electrónico, absorber y dirigir la luz hacia las partes en las que se realiza la fotosíntesis. O sea, ellas captan y dirigen la luz hacia las partes donde se necesitan. Y se llaman pigmentos antena, porque tienen función captadora. ¿Veis? La luz serían los fotones que inciden en la hoja y en la molécula de pigmento reaccionan y la llevan hacia donde se necesita. Captan la vibración solar, que es energía, a través de los pigmentos. ¿Veis aquí? Estas hojas, estos tallos se han orientado hacia la luz para captar. Y también se han especializado en captar gases, no solamente la luz, sino gases. ¿Veis? Aquí se ve también, pues, captan de día CO2 y de noche captan oxígeno. Y expulsan oxígeno y de noche el CO2. Y esto, bueno, al final, entre la luz, el CO2 y el agua, pues al final se produce alimento, glucosa y oxígeno, que es lo que expulsan al exterior. Los fotones de la luz lo que hacen es romper las moléculas de agua y de anhídrido carbónico que han captado del suelo y del aire, se mezclan entre ellas y forman glucosa y oxígeno como residuo, pero que a nosotros nos viene muy bien el oxígeno. Entonces son las grandes purificadoras las plantas. Y también las plantas, las hojas perciben la variación de la luz. Entonces, algunas plantas en otoño pues producen unas yemas de resistencia y aquí lo que hacen es proteger esta zona para que luego en primavera, protegerla del frío, en primavera salgan las nuevas hojas que van a salir después, ¿no? ¿Veis todas estas? Otra función de las hojas es refrigeración. La planta hemos dicho que absorbe agua de la tierra y la transporta hacia las hojas. Agua, sin más, o sea, no es savia ni nada. Entonces en las hojas, pues lo que hace es transformarse en vapor y refrigera la planta y también regula la presión. Veremos que hay plantas que tienen mucho contenido de agua en su interior y tienen mucha presión. Entonces lo que hacen es, sobre todo por la noche, la planta suelta agua para regular la presión. Yo eso lo he descubierto en un poto que tengo en la cocina, que una noche accidentalmente toqué las hojas y entonces en la puntita de las hojas tiene una gota de agua. Y claro, pues claro, es que está regulando la presión de las hojas. Cuando tiene mucha suelta agua. Es como la Express, ¿no? Para que veáis lo listas que son las plantas. Y entonces la simbología de la hoja pues sería que la luz, la conciencia, actuaría sobre las emociones, el agua y los pensamientos y produciría una energía nueva. Entonces sería la simbología un poco de la fotosíntesis, ¿no? La luz sobre el agua, bueno, el aire también produciría una energía nueva. Tipos de hojas, bueno, hay muchísimas hojas en la botánica, pero solamente vamos a ver las que veremos luego en las flores de Bach, ¿no? Que son interesantes para la asignatura. Pues hojas en las que las dos caras son iguales. Por ejemplo, el roble. Son del mismo color. Son iguales se refiere a que en unas, por ejemplo, la parte de abajo es verde y la de arriba gris. Son diferentes.
Entonces se llaman equifaciales. He puesto el nombre, pues ya interesa, ¿no? Equifaciales. Entonces, simbólicamente nos hablaría de personas que no esconden nada a la hora de manifestarse, se manifiestan tal como son. Después de la simbología de las plantas, ¿qué os parece interesante? Sí. Pues nos queda la ¿Cuál era? La que realiza actos sobre las emociones Ah, vale, espera. y los... simbología de las plantas, ¿no? Espera, que me voy. Era la anterior, o sea, era sobre la imagen. Ahí está. La luz de la conciencia, es la conciencia, actúa sobre las emociones, agua y los pensamientos y produce una energía nueva. Bueno, pues las hojas equifaciales pues, son iguales en las dos caras, entonces serían personas que no esconden nada a la hora de relacionarse y de manifestarse. Hay hojas con las dos caras diferentes, ¿veis? Aquí se ve pues que la parte de arriba es más oscura y la de abajo es más clara, por ejemplo. Esta es la grimonia. Entonces, a la hora de relacionarse serían personas que no muestran. La grimonia, por ejemplo, son personas que tienen ansiedad oculta, inconsciente muchas veces. Entonces, no, ellos son muy joviales y muy alegres y tal, aparecen, ¿no? Pero realmente no muestran el sufrimiento que tienen interior. Pues bueno, las hojas son hojas diferentes. Bueno, aquí aparecen otras características, y ahora las veremos. Hojas simples. Es una hoja así más simple con su rabico, que se llama el peciolo, manifiesta sencillez en la forma de percibir el mundo y de relacionarse. Sería la centaura, el haya, que es esta, no tiene mayor complicación. Por contra, hay hojas compuestas. ¿Veis? Esto parece que es una hoja cada una, pero no es así, porque esto es una hoja. Todo esto. Entonces, en la forma de percibir el mundo y de manifestarse, pues nos habla de complicación, de complejidad, porque hay muchas partes, ¿no? Entonces, pues sería la grimonia que hemos visto antes, el nogal y otras. Hay hojas que están unidas al tallo, o sea, que no tienen el rabito este que decimos, el peciolo. Y estas se llaman amplexicaules, ¿veis? No tienen separación entre la hoja y el tallo. Entonces, al tener que estar tan juntas, tan unidas al tallo, pues lo que nos habla es de que hay una inseguridad en la relación con el exterior. Necesitan estar como unidas a sí mismas, ¿no? Replegadas. Y también un problema de adaptación al entorno. O sea, no hay una soltura a la hora de relacionarse con el entorno. En cuanto a las formas, pues la hoja lanceolada pues es como una lanza que se lanza, ¿no? Entonces nos indica velocidad. El laurel, por ejemplo, pues también es una hoja lanceolada. Está en la impatiens, que es velocidad, ¿no? A tope. Bueno, pues es lanceolada y aserrada, además. Que eso ahora lo veremos también. El margen de la hoja. Eso también nos habla del tipo de la personalidad. Y lo que nos indica el margen es si la relación con el exterior es suave o es con sierra, ¿no? Con entrantes y salientes, o pinchosa o problemática. Cuando el margen de la hoja es liso, pues nos habla de una relación suave. Y cuando es aserrado, pues nos habla de más problemas de intolerancia incluso, ¿no? En el cuerpo, bueno, hemos visto que Impatiens tiene también dientes de sierra. Entonces, aparte de la velocidad, pues ahí nos hablaría de una relación con el entorno que no es fácil, que se engancha, se agarra, tiene problemas, ¿no? Bueno, en el cuerpo, pues la hoja se relacionaría, como la hoja absorbe los gases y los lanza afuera, pues con el aparato respiratorio, que hace lo mismo, ¿no? Absorbe el oxígeno y echa el CO2, pasa que al revés. Con el aparato excretor,
porque la hoja suelta agua, también con la piel, porque la hoja es como si dijéramos, la piel es con lo que percibimos, lo que nos rodea, ¿no? Pues la hoja lo mismo, es lo que percibe el exterior. Y con los sentidos, por lo mismo, porque percibe lo que le rodea. Energéticamente, pues las hojas se relacionarían con el chakra 4 y con el color del 4, que es el verde, y también con el número 5, que es el número de la expresión y de los sentidos. ¿Veis? Se relacionaría con el chakra 4 y no porque porque la garganta se relaciona con otros, sí, con otro. No, pero era con el número 5, no con el chakra 5. Porque el número 5, espera que le veo. Con el chakra 4 y con su color, y también, con el 5, es verdad, sí, que ya le había puesto ahí el número 5. Sí, con el 5, que es la expresión, ¿verdad? Y los órganos de los sentidos, sí. Porque capta el entorno, ¿no? Entonces, bueno, la analogía emocional y mental de las hojas, pues sería lo mismo la expresión y el bloqueo del amor, del chakra 4, y luego la impresión del mundo que nos rodea, por los órganos de los sentidos y por la piel, y cómo reaccionamos al mundo que nos rodea. Bueno, la flor. La flor serían las producciones mentales. La flor en la planta es la culminación del ciclo y la culminación de la vida de la planta. Bueno, sería el fruto, pero realmente es donde se produce la reproducción y todo eso. Desde el punto de vista botánico, pues la flor es el órgano reproductor de las plantas que tienen semillas y es una transformación de las hojas, muy especializada. Es aquí se ve la pasionaria, que realmente en cuanto a especialización es una pasada. Y desde el punto de vista vibracional, que es el que nosotros estudiamos, pues la flor en floración es la máxima manifestación de la energía de la planta. Y es donde se concentra toda la vitalidad de la planta, toda la energía. Corona el proceso de crecimiento de la planta y contiene lo que hablábamos antes, la quinta esencia, ¿no?, de la planta, lo que es el alma de la planta, la que contiene las propiedades espirituales y etéreas de la planta. Y, como he dicho, se encuentra en ella la combinación de las propiedades etéreas de la planta. Es la parte de mayor temperatura y en algunas especies se ha llegado a comprobar que tiene hasta 10 grados centígrados más que el resto. Y por esa característica es la parte más apropiada para utilizar en los animales de sangre caliente. Esto comprobado con aparatos, es lo de los 10 grados centígrados. De hecho, cuando pasas la mano por las flores, en el campo o tal, se nota energía, se nota. Y en algunos casos, como se ve aquí, ¿no?, llegan a generar calor y derriten la nieve que las rodea. La flor es como una antena de energía que recibe la vibración del cosmos, del sol, y recibe las energías de la tierra que vienen de la raíz y del tallo. Entonces son dos tipos de energía, la energía del sol, que es yin, y la energía de la tierra, que es yang. Y lo que hace es combinar estas dos energías y sale una energía propia e individual. La planta, pues como ya lo vimos el otro día, tiene un campo energético que procede del interior y sobresale de ella de forma armónica. Y cada planta tiene un campo energético particular. En la zona de la flor, este campo energético es máximo, es a tope. Y del campo energético, pues emiten energía biomagnética, que lo vimos el otro día, que cada planta o cada flor tiene una energía biomagnética peculiar, específica, y
estas cualidades se transfieren al agua en el momento de la preparación de la esencia. Es como si dijéramos que cada una tiene un sello, ¿no? Y eso se transfiere al agua, ya lo vimos el otro día, cambiando la estructura de los clústeres del agua y eso es lo que produce bueno, la esencia floral, con sus características. Entonces la esencia floral pues es el vehículo por donde recibimos la energía vital de la planta y su campo vibracional específico en cada una. La flor nace del tallo, que hemos visto que era el yo, la personalidad, ¿no? Y vierte sus efectos en la personalidad. O sea, hemos visto antes que el tallo, en su forma de desarrollarse, y las hojas también, manifiestan unas cualidades que a veces no son equilibradas. Entonces la flor lo que hace es equilibrar con esa energía propia que tiene y vierte sus efectos en la personalidad. La flor, por sus características y porque bueno, recibe muchísima energía del sol, se relaciona más con el elemento fuego, que el fuego pues lo que hace es sublimar, dar calor y espiritualidad. Se relaciona con el fuego porque en realidad el fuego es transformador y la flor eso es lo que hace, ¿no? El transformar. La analogía, pues en la persona sería la materialización, así como la flor produce nueva vida cuando se fecunda, pues en la persona igual sería producción de ideas, pensamientos, proyectos, actitudes, mejoría de nuestras actitudes y luego producción de nueva vida también. En cuanto a las funciones de las flores, pues la función principal en la planta es la creatividad, la reproducción y la creatividad plástica, porque realmente podríamos pensar que las flores son tan variadas en colores y formas pues para atraer los insectos, para que vayan y se polinicen y tal, pero es que la creatividad plástica de las flores va muchísimo más allá de lo que necesitarían los insectos para acudir a ellas, porque aunque fueran todas rojas y amarillas, pues ya diría, pero o sea, las flores en cuanto a formas y colores, bueno, la creatividad de la flor es que, en cuanto a aromas también, ¿no? Pues es algo inmenso, ¿no? La creatividad reproductiva, pues bueno, lo que hacen las flores en las plantas que tienen las dos partes, la masculina y la femenina, que intercambian el polen y fecundan la parte femenina, que sería esta parte de aquí. Bueno, pues por aquí, de la parte masculina, de las anteras, entraría el polen a la parte femenina, al ovario, y luego aquí se desarrolla el fruto. Están los óvulos. Luego hay plantas que no tienen parte masculina y femenina, entonces se reproducen de otra manera. Entonces, en la flor tiene una unión de lo dual, que sería masculino y femenino, para volver al fruto, que es la unidad otra vez. De la unidad, o sea, de la dualidad a la unidad. Tipos de formas interesantes en la asignatura, que luego lo veremos en las flores de Bach y tiene influencia en el efecto de las flores. Flores con forma tubular que miran hacia arriba. Por ejemplo, sería la genciana, que es un tubo que es súper grande, grandísimo, grandísimo. Entonces, es el ejemplo más claro, ¿no?, de flor tubular hacia arriba, es como un cáliz vacío, ¿no? Y este cáliz vacío pues se llena de la energía del sol, que es yang, masculina. Entonces la genciana pues es color violeta, que es yin, y la propiedad de la genciana pues es equilibrar con esa energía yang la energía yin que nos manifiesta la planta, que bueno, la genciana es para cuando tienes el desánimo, ¿no?, el bajón este que te da emocional, pues a lo mejor te viene una dificultad y entonces pues te desanimas y haces plof y te caes y tal. Bueno, pues la genciana pues lo que hace es transmitirte ese montón de energía yang que coge con el cáliz de la flor. Entonces esta energía pasa de la flor al tallo, al centro del ser, y lo llena con su vibración, que a la vez está mezclada pues con la vibración especial del color, ¿no? Es igual una flor que es
amarilla a una flor que es azul, por ejemplo, ya lo veremos también. Flores tubulares que miran hacia abajo. Estas flores trabajan siempre en la conexión con la tierra, porque están mirando hacia la tierra. Así como las anteriores recibían la energía del sol directamente, estas reciben la vibración de la tierra y están relacionadas con la regeneración y la materialización. ¿Veis? Aquí está la flor del aloe, que el aloe, la esencia, pues está dirigida pues a aumentar nuestra energía. Entonces, una flor que se dirige hacia abajo, hacia la tierra. Y hay flores que miran hacia abajo, aunque no sean tubulares. Entonces, siempre, veis, estas son las flores del álamo temblón que miran hacia la tierra. Y todos los árboles, hay muchos árboles que tienen las flores en esta forma, que se llaman amentos, que son como cosas así que cuelgan pendulares hacia abajo, ¿no? Entonces, siempre tienen un gran componente de materialización y de conexión con la tierra, porque una toma de tierra, ¿no? Que pone, pues eso, es el álamo temblón, que es para miedos a cosas imprecisas, del otro mundo, que no sabemos decir a qué, bueno, pues lo que te hace es toma de tierra. Flores tubulares, pero que miran hacia adelante, hacia adelante. Es un tubo abierto hacia adelante y el ejemplo más claro es el impatiens. Entonces los tubos hacia adelante o hacia atrás nos hablan siempre del paso del tiempo. El horizontal sería el presente, ¿no? Entonces, según hacia dónde se orienta el tubo, pues la planta, veis aquí el impatiens, nos habla más de predominio del pasado o predominio del futuro. En el impatiens, pues predomina la parte posterior del tubo. ¿Veis? Es más grande la parte, porque la planta, o sea, el tallo del rabito está aquí, hacia la parte de delante. Entonces, es más gorda la parte de atrás y nos está indicando que la flor compensa con la parte de atrás, no es compasado, ¿no? Esto es compensación. A la parte de delante, que bueno, estas personas lo que tienen es mucha impaciencia, anticipación, rapidez. Bueno, pues en la parte de atrás está compensando. El ejemplo contrario, pues es la madreselva. Entonces la madreselva tiene la parte del pasado más corta y la parte del futuro más larga, toda esta parte, ¿no? Entonces la madreselva es para las personas que viven ancladas en el pasado. En cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Bueno, pues sería esta parte, la que le compensa. La parte anterior es más larga. Flores planas. Hay flores que no tienen forma de tubo, sino que, pues como la margarita, ¿no? Pues son planas. O la grimonia también es plana. Entonces, estas no reciben energía. O sea, reciben energía, pero no es un receptáculo de energía, no llenan un vacío, sino lo que hacen es sacar contenidos externos, o sea, internos, sacar contenidos. Como chas, ¿no? Lo saca hacia afuera. O también sacar presión. Pues por ejemplo, no sé si la veremos ahora, la grimonia. Bueno, si no sale otras veces, ¿no? La grimonia es plana y con los estambres muy prominentes. A ver si se está. Bueno, esta es la cerasífera, pero vamos, viene a ser lo mismo, ¿no? Es una flor plana con los estambres como disparados. Entonces, estas flores lo que hacen es sacar contenidos del interior y nos habla lo de los estambres de rapidez, ¿no? De acción. De estas hay muchas, en las flores de Bach hay muchas. Y luego también, esto os puede servir cuando veáis por ahí por la naturaleza una flor que tiene los estambres así, disparados, pues bueno, esta flor, su efecto será rápido, el que sea, pero será rápido. Flores con forma de estrella. Además esta, pues mira, aparte de estrella, sí es una estrella de 5 puntas, pero también sería un pentágono, que luego lo veremos en las formas geométricas. Si unes las puntas de los pétalos,
que forman formas geométricas. Pues esta sería un pentágono, creo. Vamos. Sí, un pentágono. Bueno, las flores en forma de estrella pues tienen una geometría muy definida. Entonces, es una orientación cósmica y siempre habla de aspectos espirituales y mentales. ¿Veis, por ejemplo? Esta es la flor del ajo, es una flor compuesta, pero está compuesta de todas estas flores que realmente son estrellas, de 6 puntas, que es la perfección, o sea, el hexágono y el 6 es la perfección. Entonces esto sería pues una flor muy espiritualizada, así como la estrella de Belén que hemos dicho antes, ¿no? Flores que crecen en forma de paraguas, o umbelliformes que se llama, también como umbrella en inglés, ¿no? Bueno, pues siempre es una flor que crece en forma de paraguas, habla de protección. ¿Qué hace el paraguas? Proteger de la lluvia, ¿no? Pues la flor en forma de paraguas protege de diferentes estados. Pues mira, por ejemplo, la centaura, todas estas crecen en forma de paraguas. La estrella de Belén, lo mismo. La centaura, pues para protegerte realmente de ti mismo, ¿no? Del servilismo. La estrella, pues para proteger de tus traumas. El manzano silvestre, lo mismo. Esas que tienen los árboles, los tienen disparados, Sí. también es de Sí, siempre. Todas las que tienen los estambres así disparados, es efecto rápido. Todas. Estas las tienen todas, No, todas no. Bueno, esta también. Sí. Es que hay muchas. En las flores de vaca está también, sí, es verdad. Sí. Que en las flores de vaca hay muchísimas que tienen los ¿no? estambres. Hacen efecto rápido. Sí. Y luego hay más formas de flores, pues que no son tan claras, ¿no? Entonces, bueno, las que tienen unas formas así indefinidas, pues la acción no se ve tan claramente como en estas que hemos dicho. Analogía de la flor, analogía en la persona, ¿no? Analogía física, pues por su función en el cuerpo estaría relacionada con los órganos reproductores, donde se produce la creación de, pues eso, de nuevas vidas, y con el cerebro, donde tienen lugar nuestras creaciones. Energéticamente, pues se relacionaría con el chakra 2 por la reproducción y con el chakra 6 y 7 pues relacionado con la intuición, con la espiritualidad, los pensamientos y las ideas. Sería con el 2, con este, que es el de la creatividad, y luego ya con el 6 y el 7, ¿no? La parte más espiritual de la flor. Espiritualmente, pues sería la creatividad de orden superior, la intuición y la conexión con el cosmos. Bueno, relacionado con esto de las formas, de las flores, pues es muy interesante lo que se llama la cruz floral. Que la cruz floral, pues agrupa las flores en las que están abiertas hacia arriba, las que están abiertas hacia abajo, las que se abren hacia adelante y las que se abren hacia atrás.